¿Recesión o no recesión? He ahí el dilema. Yo creo que ya estamos en una recesión. El 23 de agosto el INEGI nos dirá que sí estamos. Ya estamos. En julio, ¿no? Mira, No, hasta agosto nos lo dice. Se tardan un poquito los del INEGI. ¿Qué quieres? No. yo Hay creo que que recolectar los datos. Es que lo están haciendo muy precisamente. Pero yo sí creo que ya estamos en recesión. a ver, el tema no es técnicamente sencillo porque no hay un consenso mundial de lo que es una recesión. Pero digamos, la definición más flexible es un crecimiento de la riqueza durante 2 trimestres consecutivos de manera negativa. O sea, una desaceleración prolongada durante 2 trimestres consecutivos. Luego, hay quienes recrudecen la definición. Sí, pero además que el crecimiento sea en cada uno de los 3 sectores, el primario, el secundario y el terciario. Y luego hay otras más restrictivas. La que estamos usando en este momento es la global, que es simple y sencillamente una economía que crece de manera negativa o que se desacelera de manera prolongada durante 6 meses, está en recesión. En esa definición no estamos en recesión. Sin embargo, la pregunta que hacíamos... ¿Será que por ahí se agarra el presidente y dice no estamos porque no está cumpliéndose la definición? Es posible. Porque ahora que él también usa las definiciones a su conveniencia, ¿no? Cuando Es dice posible. que se han generado muchos empleos, Pero está el programa de los o jóvenes. la el paridad, campo. ¿no? Tomas un solo indicador y tratas de que sea el indicador vital. Oye, entonces sí parece economista el presidente. No. A ver, vamos a dar un poquito más de información. A ver. El presidente dijo, según Ruiz Gili en el segmento anterior, que estas definiciones son de los conservadores. No, el primero que concibió la palabra esta rimbombante que se llama Producto Interno Bruto fue Keynes, el propio Keynes, que es todo menos un conservador, que es un intervencionista. Claro. O sea, bueno, Keynes lo que decía es que la riqueza nacional, Producto Interno Bruto, es la suma del consumo más la inversión más el gasto de gobierno más la diferencia entre exportaciones e importaciones. Ese es el PIB en su concepción, digamos, más generalizada. Entonces, para saber si estamos en recesión o si estamos en la antesala de la recesión, que es la pregunta que yo hago en este segmento, ¿estamos o no en la antesala de la recesión? Y voy a empezar por la conclusión. Sí estamos en la antesala de la recesión, pero no estamos en recesión todavía. De acuerdo a una definición. De acuerdo a la definición más amplia y que utilizan, digamos, las evaluadoras de riesgo crediticio de los países. Oye, pues entonces qué buena noticia, no estamos, le estás dando la razón al presidente. Se la estoy dando en este momento. Está a estar furiosa, No, te va a pero sí pegar, estamos- cuidado. Ahora, Bueno, ¿qué fama me haces tú? Si Yo esto que es ando cierto- pidiendo una chamba ahí, a ver ¿Ya si... fuiste? Claro, Llégate de a las- rodillas. perdóname, llégate de a las 7 de la rodillas. mañana. Ya fui de Señor presidente, rodillas. así como algunos colegas han Exacto. llegado, quiero chamba. a ver, Sí, vamos a estoy romper ahí. la seriedad del comentario. Hay un chiste entre economistas que no sé si Luis Ernesto lo tenga. Vamos a meterle un poquito de humor. ¿Cuál es la diferencia entre una recesión y una depresión? Respuesta. En la recesión, mi vecino pierde su chamba. En la depresión, yo pierdo mi chamba. Es buena, sí. Vamos a un poquito para meter un poco de Está humor bien, está bien. a esta cosa. Ahora, Hasta ahorita son nuestros vecinos si los que la han perdido la riqueza chamba. es la suma del consumo, la inversión, el gasto de gobierno y la balanza de comercio exterior, la pregunta es cómo andamos en consumo. Y la respuesta es, el consumo está horizontal con tendencia a disminuir. Pero en automóviles, por ejemplo, no está horizontal. Sí, pero ese Ha consumo en bajado general. cañón. Es el consumo en general. Es que no va a dejar. Y en, Oye, y en oye. ratoneras también Oye. está la baja. Bueno, ¿Verdad? y en minería Bueno, los también. automóviles no son Automóviles así a la baja y como oye, ratoneras, ¿eh? Oye, En materia de en Coicoyán consumo- de las Flores están preocupadísimos porque no están comprando automóviles, fíjate, en un pueblo de 3,000 Mira, qué habitantes. bueno, sí debemos de y que pensar. no tienen ¿Cómo de se comer. llama? Coicoyán de Pero las lo bueno es que Flores. Ferey ya va a cambiar su Coicoyán. coche. Uno de los alemán municipios por más Debemos pobres de América pensar, Latina. los Ahí parámetros están, son los de Cocoyoca, ¿o cómo se llama? Coicoyán, fíjate, no conoces ni tu No, no país. conozco. qué Ya barbaridad. puedo comentar más de Sigue, economía. sigue. Carlos Pero a ver, no me deja, me oye, molesta. A ver, pero entonces, a ver, el consumo está horizontal y la confianza del consumidor ya tiene tendencia a la baja. Hubo un ligero repunte en abril, pero ya está con tendencias a la baja, y en el acumulado enero-mayo tiene una curva que indica hacia la baja. Y todos son datos del INEGI, que también el presidente ha dicho
que son mediciones hechas por conservadores neoliberales. Exacto. Permíteme nada más. Pero son los datos oficiales, nos Sí, guste claro. o no. Pero permíteme nada más decir una cosa que creo que No, es y importante varias cosas. de lo que plantea José Luis. En realidad lo que estamos viendo el día de hoy es algo que es prácticamente la definición de por qué nos está yendo mal. Hasta el momento lo que teníamos muy claramente era las exportaciones mexicanas estaban ligadas definitivamente a la tasa de crecimiento de la industria manufacturera norteamericana y al consumo norteamericano. Los norteamericanos están teniendo una tasa de crecimiento prácticamente del 3% por año, con lo cual manda un mensaje de fuerza y consumo en el principal mercado de exportaciones de México. Lo curioso para nosotros es que a pesar de que mis exportaciones están haciéndola bien, hay un mes, pero las exportaciones acumuladas en el semestre traen una tasa de crecimiento, si ves automóviles, del 10% y demás, no están teniendo impacto en la generación de empleo hacia abajo. Y ese es el gran problema. El gran problema es por qué se perdieron 29,000 empleos en la economía formal mexicana en el mes de mayo. Pero Y a Carlos esa sí no es le una importa. pregunta seria. ¿Eso vez. incluye a toda la burocracia despedida? Seguramente No, está yo ahí. creo que es más, es más. No, es que Había incluye, como a los- 10,000. incluye a los burócratas 11,000. despedidos. Los burócratas 11,000. son 11,000. Entonces, No, no, 11,000 no. burócratas. Si tú ves el número de personas empleadas en el sector público al ingreso del gobierno del presidente López Obrador, eran casi 1,400,000. Las que están en este momento empleadas y registradas son 1,300,000. O sea, son Es 100,000 decir, menos. a lo largo Claro. de 6 meses se han perdido en Claro. puestos del sector público general más de 100,000 empleos. De los de alto nivel, es de los Son que están 11,000. practicando de los 11,000 o 12,000. Así es. Pero hay una pérdida de empleo seria en nuestra burocracia. Tienes Ahora, toda la razón. a Y lo son mejor, consumidores, nos guste o no, son a lo consumidores. mejor era necesaria, esa es otra cosa. Ustedes que conocen mucho Pero hay de que pensar. economía, yo quisiera que compararan los últimos 6 gobiernos, los primeros 6 meses. ¿Cómo empezaron? Para el próximo Variados. lunes te la llevas de tarea. Sí. Variados, claro. variados. La- Sí, porque es una Sí, nota muy sí. interesante. Sí, porque... Mira, por ejemplo, Cedillo, vamos a nada en el más arranque de Cedillo. este siglo No, Cedillo nos es agarró una una aberración. recesión económica del 2003. Ahorita el problema que tenemos en este momento es que la tendencia del consumo va a la baja, la tendencia de la confianza va a la baja, la tendencia de la inversión va a la baja. Yo estoy de el gasto acuerdo. de gobierno va a la baja y la pregunta es ¿por qué? Yo estoy de acuerdo ¿Por con qué eso. todo mundo está pronosticando que la economía va a crecer, si bien nos va a 1%, cuando la economía de los países emergentes va a crecer arriba del 3,5%, y cuando la economía de Estados Unidos va a crecer más que la nuestra? De hecho, si en julio la economía de Estados Unidos crece, habrá crecido 191 meses de manera consecutiva, lo cual es un récord histórico. No, yo nomás. Sí. Entonces, es la primera vez, porque el crecimiento de la economía de México está muy correlacionada como si fuéramos un estado de la Unión Americana. Si tú ves la historia de México, la correlación es como si fuéramos un estado más. Sí, siempre Va la parejo, economía va Sí, parejo. pero ahora la economía de Estados Unidos va para arriba y nosotros para abajo. No, ¿y por qué la será? economía mundial va para arriba y nosotros para abajo. ¿Por qué Y será? la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué será que el señor Es una buena Ramírez pregunta. Cuellar, que es el coordinador en la Cámara de Diputados de la Comisión de Programación y Presupuesto, o de Presupuesto, dice que es urgente desatorar la inversión pública? ¿Por qué será? Porque no hay inversión pública, porque todo está guardado. Los grandes proyectos de ingeniería No en mayo salen. cayeron 16%. No, y no salen 15,5%. todavía. Pero la respuesta a tu pregunta es, en el sexenio de Cedillo fue una de las mayores crisis que han ocurrido en la historia de México. ¿Ok? Una de las mayores crisis. Sí. Después, en el sexenio de Fox, tuvimos lo que se conoció en su momento, hace muchos años, como atonía. Es decir, tuviste prácticamente cero crecimiento, muy bajo el crecimiento en el primer semestre. Muy parecido a lo que está ocurriendo hoy, sin duda. Es muy parecido. Las causas son distintas, la preocupación de la gente es distinta, porque no podemos tomar la economía de hoy y compararla con la de hace 12 o 18 años. Entonces, parte de la preocupación de hacer esas comparaciones que son correctas desde el punto de vista sociopolítico es si todo eso es cierto, señor presidente. Es cierto que lo que tuvimos en su momento con Cedillo fue peor, que lo que tuvimos con Fox fue prácticamente igual, que lo que tuvimos con Calderón fue ligeramente mejor en lo de Calderón, ligeramente mejor, y que ciertamente fue un poquito mejor en lo de nuestro amigo Peña Nieto.
pero que por cierto es un frívolo. Pero Nuestro, en yo el, no tengo Ay, no gusto seas de conocerlo. envidioso. pero cuando yo observo eso, la pregunta que le hago yo en todo caso al presidente es, y luego, señor presidente, lo importante hoy es, ¿qué va a hacer usted? De ¿Hacia acuerdo. dónde nos lleva? De A acuerdo. ver, yo estoy de acuerdo con todo tenemos lo que ir se a ha dicho. mensajes. Yo creo que la gran pregunta es por qué es tan vociferante la oposición hoy. Sí, Claro. a Cuando eso no me fue refería. tan vociferante antes. Bueno, hay Está otros mal- ¿Y por qué es está- tan está silenciosa mal- la ¿Cómo es en mayoría los dos hoy? Es que se primeros está años, magnificando. En los 2 primeros años cedillo, y esto es oficial, casi 16 millones de mexicanos cayeron en pobreza alimentaria. Así es. Yo no escuché que la gente mentara madres como la menta hoy. Perdón. Se está pero es la verdad, magnificando, se está Porque todos magnificando. estábamos Ah, sí cómodos. está ¿Por qué a los magnificando. jóvenes que tengan hambre? Por favor, Regresamos. todo lo que le dijeron a Peña. bueno, Regresa. Sí, al final, no al principio.